Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres. ¡Llevadla, os digo! No penséis que he venido a traer paz en la tierra. No he venido a traer la paz, sino una espada. He venido a sembrar la discordia entre un hombre y su padre, entre una hija y su madre. Los enemigos de un hombre serán miembros de su propia familia. Quizá diréis, dejamos nuestras posesiones para convertirnos en tus seguidores. Y en verdad os digo que quien haya dejado hogar, padre, madre, esposa, hijos, tierra, por el reino de Dios, será recompensado 100 veces más en la tierra y heredará el reino de Dios. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero si un hombre perdiera la vida por amor a mí y por el evangelio que os traigo, la salvará. Ya que son postreros los primeros, y primeros los postreros. Así que no acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde se vuelven herrumbrosos y los ladrones se aprestan a robarlos. Acumulad tesoros en el cielo. Donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Ser espíritu es la capacidad de un ser de estar en lo otro, de salir de sí y estar en lo otro. Y eso es lo que constituye a ese mismo Dios como ser creador, saliendo de sí, o sea, siendo espíritu.
Si fuésemos a hablar de la espiritualidad de Dios sería el arte de salir de sí mismo. El arte como de negarse a sí mismo para estar en lo otro. El arte de salir de sí mismo para ser, como quien dice, la estructura propia de la existencia de lo otro. De tal manera que ser espíritu es la forma de ser de Dios, salir de sí mismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si nosotros somos creados por la salida de Dios mismo hacia nosotros, eso quiere significar, por lo tanto, que nosotros somos el producto de una salida de Dios hacia afuera. Y por lo tanto, lo que debe pretender ese Dios con nosotros es que obremos de la misma manera como Él obra con nosotros. Es decir, que si Él obra con nosotros saliendo de sí, lo que Él pretende con nosotros es que hagamos lo mismo, salgamos de nosotros mismos en función de los demás. Entonces nosotros somos espíritu por la misma razón por la cual Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu porque sale de sí, nosotros somos espíritu porque también salimos de nosotros mismos en función de los otros. Eso significaría entonces que una espiritualidad sería el arte de salir de nosotros mismos. O sea, la espiritualidad es que nosotros seamos espíritu, que nosotros ejerzamos, pongamos en acción lo que somos como seres que somos espíritu. Y entonces nos podemos trascender o nos trascendemos en los demás, y en eso consiste fundamentalmente lo que sería una espiritualidad de base. Es decir, el hombre como una estructura espiritual está hecho como tal para salir de sí mismo en función del otro. De tal manera que la espiritualidad sería básicamente eso, como un arte, como el modo de ser nuestro, como que si eso fuera la espontaneidad de nuestra propia existencia, como si eso fuera lo que nosotros realizáramos por nosotros mismos desde Jesús, nuestro ser espiritual. estoy aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos esa estructura interior, una estructura interior cuya base es el mismo Dios que es espíritu, haciendo de nosotros también espíritu, capacitándonos para salir de nosotros mismos, eso quiere decir que lo espontáneo de nuestra realidad existencial sería que siempre estuviéramos saliendo en función de los demás, es decir, que siempre estaríamos siendo espíritu. Sin embargo, si uno toma conciencia de la propia realidad, si uno toma conciencia de la experiencia de la manera como nosotros nos comportamos, nosotros descubriríamos de inmediato una contradicción. Es cierto que con espontaneidad nosotros salimos de nosotros mismos en función de los demás, pero no siempre. Y quizás eso es escaso. Casi por regla general podríamos decir que nosotros lo que estamos siendo
en la manera como ejercemos nuestra existencia es al revés. Casi todas nuestras acciones son en búsqueda de nosotros mismos. O en otras palabras, con un término mucho más simple, nosotros tenemos una tendencia espontánea hacia el egoísmo, al revés. Es decir, todo lo contrario de nuestro ser de espíritu. Parece que nosotros lo que hacemos es recogernos. Y si salimos hacia afuera es para recoger para adentro. ¿Por qué este fenómeno? Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Y la razón es esta. Es que nosotros somos criaturas. ¿Qué quiere decir que somos criaturas? Quiere decir que en un momento dado somos creados. O me explico de otra manera. Dios no puede crear seres infinitos. Y la razón es esta. Porque si crea seres, por el hecho de que los crea, ya no son infinitos. Ya tienen un principio. Y las cosas se acaban como empiezan. Las cosas que tienen un principio se acaban. O sea, el suceder de las cosas es muy semejante, su principio y su final. Eso quiere decir que si Dios crea algo, eso algo creado tiene principio. ¿Cuándo? Cuando es creado. Y ya eso es un límite. O sea, los seres creados no son ilimitados, son limitados. Entonces, ¿cuál es la condición de los seres creados? De los seres limitados, de los seres finitos. Que la condición de los seres finitos, nosotros, y lo sentimos por experiencia, nosotros como seres finitos, lo que estamos haciendo es poniendo en acción lo finito que tenemos. No tenemos mucho alcance, somos finitos. Y el ser finito espontáneamente pone en acción y ejecuta con su autosuficiencia, o me explico mejor. Si uno tiene unos alcances finitos, uno lo que hace es emplearlos. Y el empleo de eso finito es cortico. Y no alcanza más del abarque que nosotros podemos tener. No podemos abarcar sino lo que alcanza nuestra condición finita. De tal manera que los seres finitos lo que hacemos es como volvernos suficientes con el alcance corto que tenemos. O sea, nos contentamos con la autosuficiencia de nuestro límite o de nuestras facultades limitadas como son. Ese vivir nosotros como encerrados dentro de nuestro propio límite,
como acogiéndonos solo en nuestro propio límite, como volviéndonos suficientes con los elementos limitados que tenemos, hace de nosotros seres cerrados en nosotros mismos. En una palabra, nosotros espontáneamente somos egoístas. Comparen ustedes esto con lo que acabamos de decir antes. Nosotros, por ser participación de la divinidad, somos espíritu y espontáneamente saldríamos en función de los demás. Pero por ser criaturas, esa tendencia de nosotros a salir de nosotros mismos queda contrarrestada u obstaculizada por nuestra acción misma de recogernos sobre nosotros mismos. En otras palabras, la existencia nuestra, viéndolo bien, es todo un conflicto. Por una parte, nosotros tendemos a salir hacia afuera y tenemos experiencia de eso. Y nos complace en muchas ocasiones hacer eso. Salir de sí, sacrificarnos. Estoy aquí. Pero por otra parte, tendemos la otra tendencia que nos hace recogernos sobre nosotros mismos, de tal manera que lo que hacemos es estorbar la tendencia del espíritu, porque somos espíritu, y entonces nos encerramos en nuestra propia creaturidad material. ¿Cómo será la existencia del ser humano? Si el ser humano inteligentemente asume esta doble tendencia del hombre, la existencia del hombre es una lucha entre esas dos tendencias. O salir de nosotros mismos, o encerrarnos en nosotros mismos. ¿Qué esperas de mí? Casi que uno pudiera decir por principio que no hay acto humano en el cual no estén concurriendo las dos tendencias. Casi que no hay un acto humano. Puede ser que en una persona predomine la salida de sí, pero sin embargo esa salida de sí puede estar salpicada por muchas tendencias egoístas o intereses personales. ¿Quién, por ejemplo, que dedica, por ejemplo, un día entero, un fin de semana, al servicio de los pobres? Se va a un barrio pobre, por ejemplo, o hace misericordia con las personas, etc. Mis ojos temen al mirar. Parecería que todo es salida de sí mismo. Sin embargo, si uno analiza la situación de su propia conciencia, o mejor, se pone fino ante la experiencia personal, tal vez puede descubrir que en eso tan excepcional que hacía, sin embargo, había algunos salpiques de búsquedas de pequeños intereses. Y al revés, puede ser personas que en ninguna manera podían estar pensando conscientemente en un servicio al prójimo, sino haciendo otras cosas de interés personal o de búsquedas de sí mismo o búsquedas de su propia valía o de su propio interés. Quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas.
tal vez en esa persona predomine el encerrarse sobre sí. Pero sin embargo, nada raro que en el interior de su conciencia también tenga tendencias o esté salpicado por un sentido de trascendencia en función de los otros o por el sentido de su espíritu. O sea, nuestra existencia es toda una dialéctica, es decir, nuestra existencia es un funcionar entre dos polos, o salir de sí o buscarse a sí mismo. Sentir como tú sientes, mirar. Cuando uno ve esta situación, uno tal vez pudiera preguntarse, ¿cuál sería la actitud eminentemente racional, inteligente del hombre cuando se vuelve consciente de este doble juego que ocurre desde su propia interioridad? Es decir, una persona inteligente buscaría descubrir cuál es la motivación con la cual hace todo lo que hace. Es decir, cuando la persona está haciendo sus actos propios de persona, de vida existencial de la persona, cuando está ejerciendo todo eso, es decir, cuando nos estamos comportando en todo lo que hacemos, nosotros debiéramos preguntarnos por cuál motivación nos estamos moviendo. O por un interés incondicional de servicio al otro, incondicional, o por una búsqueda de nosotros mismos. Es decir, como lo dice San Ignacio en sus ejercicios, los seres humanos como que nos movemos entre dos polos, o por un mal espíritu, que es, ese mal espíritu es nuestra propia tendencia profunda egoísta que habita en nosotros mismos, o somos movidos por Dios mismos, por el Espíritu de Dios. En la mitad de esos dos extremos está la libertad. La libertad es la que decide por cuál de los dos. Esto pide que el hombre continuamente viva en una actitud de estar distinguiendo o discerniendo cuál de las dos motivaciones son las que lo impulsan y por cuál se decide la voluntad personal que está como en la mitad de esos dos extremos. Quien quiera salvar la vida, la pierde. Quien quiera perder la vida, dándola, la gana. 8:35, particularmente en el Evangelio de San Marcos. ¿Qué significa esa frase? El hombre viene al mundo a una de dos cosas. O viene al mundo a entregar la vida sirviendo a los demás, o viene al mundo a recoger cosas y a buscarse a sí mismo. Si el hombre viene a dar la vida en función de las demás, ese es el que verdaderamente le está dando sentido a la vida. Jesús.
el que viene a buscarse a sí mismo y a recoger para sí mismo, lo que hace es frustrarse. O en otras palabras, cuando el hombre viene a buscarse y lo único que hace en el mundo es eso, no vino a nada. Perdió la venida al mundo y a lo mejor lo que vino fue a estorbar. Eso quiere decir precisamente la alternativa que yo les acabo de describir con la espiritualidad. La espiritualidad es el arte de acertar a venir a este mundo a algo, a servir, a darse en función de los demás. ¿Cuál es la misión de Jesús? Y si uno mismo le hubiera preguntado a Jesús, mire Jesús, ¿usted a qué vino? Y hubiera respondido con tanta simplicidad, vine a hacer lo que Dios quería de mí. ¿Qué era lo que Dios quería de mí? Ponerme a servicio de los demás de una manera incondicional. Esa es la misión de Jesús. La misión es que nosotros venimos a este mundo a hacer lo que Dios quiere y como Dios lo quiere. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser. Estos son los entrenamientos para seguir a Jesús. La oración, los sacramentos y la ayuda a los demás, el servicio a los demás. ¿Lo repetimos juntos todos? Oración, sacramentos y ayuda a los demás. No se oyó bien. Otra vez. Y tercero, te pregunto, ¿quieren construir la iglesia? ¿Se animan? ¿Y mañana se van a olvidar de este sí que dijeron? Así me gusta. Somos parte de la iglesia. Más aún, nos convertimos en constructores de la iglesia y protagonistas de la historia. Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre. Los jóvenes en la calle son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Por ustedes entra el futuro en el mundo. A ustedes les pido que también sean protagonistas de este cambio. Sigan superando la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas que se van planteando en diversas partes del mundo. Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Señor, yo quiero
No, no. Dice que me ha cargado, profesor.